Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano José Ramírez. Hoy yo quiero leer Gálatas 5:1 que dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. El Señor me ha inquietado profundamente por la condición trágica en la que vive la humanidad de nuestros días. Por eso el tema de hoy, este tema que Dios trajo a mi corazón, lo he intitulado Los esclavos del día de hoy. Es innegable que muchas cosas en el cosmos conspiran contra los hijos de Dios para instalarles cadenas en el alma, en la mente, eslabones de todo tipo, cadenas de hábitos, tradiciones, costumbres, una relación fuera de la voluntad de Dios, una mala decisión, un resentimiento hacia alguien y el negarse a reconciliación o al perdón. El internet, el celular, temores, fobias, etc. Cosas como estas pueden convertirte en un prisionero y un esclavo de ti mismo. Precisamente por eso quiero hablarles de los esclavos del día de hoy, de los esclavos modernos, de los esclavos del siglo XXI, esos que viven día a día sin la libertad con la que Dios los creó al principio, esos que no saben que viven en esclavitud porque el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. El hombre natural sirve al sistema del mundo diseñado por el diablo y no lo sabe. No sabe que vive en un sistema esclavizante que le roba la vida, que le roba la bendición de servir a Dios y de trabajar para edificar la obra de Dios en esta tierra. Pero vamos a la palabra de Dios y hablemos de un pueblo que experimentó la esclavitud en más de una ocasión. Y precisamente esa experiencia la vivió por haber traicionado a Dios, por haberle dado la espalda a Dios y por haber quebrantado los mandamientos de la ley de Dios. Dios le dijo a su amigo Abraham que su descendencia sería esclavizada por 400 años en una tierra en donde serían oprimidos de una manera cruel en dura servidumbre. Esa profecía se cumplió en los días del patriarca Jacob, cuando su hijo preferido, José, fue vendido por envidia por sus hermanos a unos mercaderes que iban a Egipto a llevar sus mercancías. José, una vez que llega a la tierra de Egipto, fue comprado por un oficial de Faraón llamado Potifar. Y en casa de su amo Potifar, todo lo que José hacía en su diario, su cotidiano trabajo, era prosperado por la mano de Dios, porque Dios estaba con él. Y Potifar, viendo que su casa prosperó como nunca antes de la llegada de José, porque él vio que este joven esclavo, José, en él había un don especial de bendición, de gracia, y en todo lo que él hacía, la mano de Dios traía prosperidad y bendición. Entonces, él le entregó a José la administración de toda su casa, exceptuando obviamente a su esposa. Pero precisamente la esposa de Potifar se enamoró de José. Dice que José era de hermoso semblante y lo presionaba continuamente para que él se acostara con ella. Pero José era fiel a Dios y a su amo. Y el temor de su Dios, el temor a Dios, la lealtad, le hizo rechazar todas las proposiciones pecaminosas que le hacía la esposa de Potifar. Es que la fidelidad y la santidad de José lo llevó a la cárcel injustamente por una calumnia de esa mujer. Pero en la cárcel
Dios le tenía preparada la puerta que lo iba a llevar a sentarse en el trono del gobernador de todo Egipto. José de esclavo sería el segundo hombre más poderoso de la primera potencia mundial, Egipto. Pero una vez muertos José, el faraón que amaba a José, su padre Israel y sus hermanos, se levantó un faraón nuevo que vio el crecimiento y la fortaleza de los israelitas, más bien como un peligro para su reino. Es entonces cuando comienza el tiempo de la dura servidumbre para los hijos de Israel que Dios le había anunciado previamente a Abraham. Dios no hace nada sin que primero revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Entonces los esclavos israelitas en Egipto tenían la dura tarea de fabricar ladrillos para construir las edificaciones del faraón, las grandes pirámides que servirían como mausoleos para los faraones y para los nobles de Egipto. Esos ladrillos eran hechos de barro mezclado con paja, y por más de 400 años los israelitas cumplían esa dura labor, y lo peor era que ellos se acostumbraron a fabricar esos ladrillos de barro mezclado con paja. Día tras día, mes tras mes, año tras año. Ellos solo se levantaban cada día de su vida para salir al campo a fabricar los ladrillos para el faraón, y esa tarea la hacían bajo el látigo de los capataces del faraón, que los afligían con dura servidumbre. Esta es una historia muy rica, conocida universalmente, pero yo solo quiero enfocarme en esa labor de esclavos que realizaban los israelitas en Egipto. Ellos habían perdido de vista el cielo porque sus cabezas y sus ojos, su corazón, su vida estaban siempre mirando el suelo, batiendo el barro y la paja de Egipto con sus pies. Pero las escrituras dicen que cumplidos los años que Dios determinó para Israel en Egipto, Él levantó un libertador llamado Moisés, quien fue usado por Dios para sacarlos con señales y prodigios de esa tierra de esclavitud. Y cualquiera me diría, bueno, pero es que eso es una historia pasada, eso es historia universal, eso quedó en la historia. Sí, tiene razón, pero el hombre de hoy, estamos en diciembre, 7 de diciembre 2024, el hombre de hoy sigue en esclavitud en otra tierra, en otro Egipto grande, llamado el mundo, y bajo otro tirano, otro faraón llamado Satanás, y lo hace por medio de otros capataces y mayorales, con otros látigos que los obligan a vivir de espaldas a Dios, rumbo a la condenación eterna en el lago de fuego. El nombre Egipto significa en el vocablo egipcio grande o alto, y del hebreo Mizraim, que significa encerrado, miseria, tribulación, significa la angustia. Bíblicamente Egipto es tipo del mundo, del paganismo, por lo que el faraón entonces es tipo de Satanás, y los capataces que afligían al pueblo de Dios son tipo de los demonios que oprimen a los hombres para obligarlos a permanecer bajo el señorío del diablo, encadenados al pecado. Bendito sea el Señor para siempre, encadenados a las tinieblas. El nombre faraón es una palabra egipcia que significa grande, significa casa grande, significa palacio, refiriéndose al palacio del faraón. Ahora, ese faraón nuevo, este del que voy a hablar hoy, que ha gobernado el mundo desde que cayó en el Edén, ¿tiene poder? Pues claro que sí, porque en primera de Juan 5:19, Juan apóstol
dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y me refiero al mundo en el sentido del sistema, no al cosmos, porque la tierra y su plenitud le pertenecen a Dios. Pero los que creemos, los que seguimos, servimos al Señor Jesucristo, fuimos liberados del poder del diablo por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pablo apóstol dice en Efesios 2, 1 y 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es increíble, amados hermanos, e incluso tú, amigo, que me oyes, ver cómo el hombre de hoy, a pesar de haber alcanzado metas tremendas en cuanto a los conocimientos científicos y escalado alturas en el conocimiento de la tecnología, todavía ese hombre hoy, el hombre moderno, sigue batiendo barro y mezclándolo con paja, con la que el mismo diablo ha construido un sistema enemigo de Dios, anticristiano, antivalores, aborrecedores de Dios, amadores de los deleites, en el que solo el diablo es adorado y que está diseñado ese mundo para mantener al hombre entretenido en vanidades, esclavizado al pecado y alejado de la gracia salvadora de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios hizo al hombre precisamente del barro de la tierra y sopló su aliento en él. Y entonces el hombre vino a ser un alma viviente dentro de un cuerpo de barro. El enemigo es un imitador de Dios y él también usa el barro, que en este caso representa el sistema mundano, sus religiones falsas, las tradiciones dogmáticas, la idolatría, las sectas y toda clase de doctrina de error que nunca llevarán al hombre a Dios ni a la salvación eterna de su alma. Dios solo reconoce un Salvador, a Jesucristo, un solo camino, el Evangelio de Jesucristo, un solo cuerpo místico de Jesucristo en la tierra, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Pero encontramos un paralelismo entre la obra de Dios y la obra de Satanás. Jesucristo tiene a su esposa, que es la iglesia, que fue comprada a precio de sangre. Satanás también tiene su esposa, la gran ramera, la madre de todas las abominaciones de la tierra. Jesucristo tiene su doctrina sana, santa y verdadera. Satanás tiene doctrina de demonios. Jesucristo tiene su mesa de la que los creyentes en Cristo podemos participar. Satanás tiene la mesa de los demonios. También podría decir que, para añadir algo, que el barro en este caso podemos representarlo con el alma del hombre, que es el producto de la mezcla de la tierra con el agua, y el agua es tipo del Espíritu Santo. Entonces, los ladrillos que surgen como el resultado de la mezcla del barro batido y la paja representan las obras que el hombre hace para alcanzar la salvación de su alma por sus propios medios, a sus propias expensas. Eso fue lo que hicieron los hombres de Sinar, que se propusieron construir, eso fue lo que ellos trajeron a su corazón. Se propusieron en construir una torre, óigame bien, cuya cúspide llegara al cielo. Y allí fue donde surgió la Torre de Babel, que significa confusión, un monumento a la rebelión del hombre caído contra Dios. Eso es lo que en realidad representaba aquella torre que comenzaron a edificar los hombres. Bendito sea el Señor. Y dice la Biblia que los israelitas fabricaban los ladrillos bajo el látigo de los capataces y del trabajo extremo, extenuante. ¿Y sabe por qué?
porque Satanás ha construido su gran imperio del mal y ha utilizado al hombre esclavizado por él a causa del pecado del hombre y por su reino de tinieblas que ha sido levantado utilizando precisamente la fuerza, la vida, la voluntad del hombre que no conoce a Dios. La Biblia dice que el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca en ellos la luz del Evangelio de Jesucristo. Por eso dice el apóstol Juan en 1 de Juan 3:8 que Jesucristo apareció en la tierra para deshacer las obras del diablo. Y en Jeremías 1:10 dice que Dios nos dio su poder. ¿Para qué? Para destruir, para derribar y para arruinar reinos. La gloria vana de las naciones del mundo son en realidad un monumento al diablo y una exaltación de la grandeza de Satanás. Por eso fue que Jesucristo rechazó estos reinos cuando Satanás se los ofreció en el monte de la tentación a cambio de que Jesucristo lo adorara. Y aunque las personas no lo crean ni lo acepten, aún el hombre sigue fabricando ladrillos. Se lo voy a repetir. Aunque las personas no lo crean ni lo acepten, aún el hombre sigue hoy. Estamos en diciembre 2024 haciendo ladrillos para el faraón y edificando con paja y barro ladrillos para edificar, para construir y engrandecer el reino de Satanás. Pero aquí hay algo que yo he notado con inquietud. Hay algo inquietante para mí. Y es que los hijos de Israel, los hijos de Dios, hacían ladrillos para el faraón y a la vez querían salir de Egipto para adorar a Dios en el desierto. ¡Qué tremendo es esto! Bendito sea el Señor, qué tremendo. Y hoy eso se repite en nuestros días. Muchos cristianos quieren adorar y servir a Dios, mientras que sus pies y sus manos están llenos del barro y de la paja de Egipto, de este mundo. Sí, muchos en el día de hoy quieren predicar, quieren adorar, quieren profetizar, quieren ministrar, servir a Dios, pero a la vez están sirviendo a otro rey y a otro reino. Y no se puede servir a dos señores, no se puede servir a Dios y al diablo a la misma vez. Y no se puede servir al reino de los cielos y al reino de este mundo. Porque no se puede servir a dos señores. Y no es que nos vamos a desconectar del mundo en el sentido absoluto, porque nosotros trabajamos, estudiamos y vivimos en el mundo, y esa es la razón por la que este sistema del mundo es tan influyente. Y debemos mantener nuestra conciencia de que no le pertenecemos al faraón ni a su Egipto grande moderno, el mundo. Nosotros somos ciudadanos del reino celestial, somos del cielo, no somos de la tierra. Pero así como el faraón persiguió a Israel para hacerlo volver a la esclavitud, a batir de nuevo ese barro mezclado con paja en Egipto, asimismo el diablo, sus demonios nos persiguen y nos oprimen para que perdamos la libertad que Jesucristo nos dio con su muerte y su resurrección. Por eso Pablo apóstol dice en Gálatas 5:1, estad firmes, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Quizás tú que me oyes estas palabras y veas que hay cadenas que te oprimen, porque Dios abre tus ojos ahora, que estás en tierra de esclavitud, que hay un mar rojo que no puedes saltar, que no puedes vencer. Pues no te preocupes, mi hermano, mi hermana, e incluso mi amigo, porque el Señor partirá las aguas del mar rojo, que es el mundo, para que pasemos por lo seco rumbo a la tierra prometida. Y en la oscuridad
porque siempre van a haber momentos de oscuridad. Él será columna de fuego que representa luz y protección, conocimiento para ti. Que bajo su nube, esa nube de gloria que estuvo sobre el pueblo de Israel en Egipto, en el desierto, esa nube de gloria. Cuando tú estés bajo la nube de gloria de Dios, Él te va a mostrar la tierra prometida y entenderás que hay muchos esclavos de este tirano satánico. Eso nos enseña a amar al prójimo como a nosotros mismos, y el Espíritu Santo nos va a guiar para que cumplamos con ese deseo del Señor Jesucristo de cumplir la gran comisión de ir por todo el mundo y llevar el mensaje de salvación a los perdidos. Dios se encarnó en un hombre. El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y venció al diablo, al mundo, a la muerte, y le arrebató a Satanás todo el poder que tenía sobre el hombre. Eso nos dice que no tenemos ya nada que temer. Ya no tenemos que fabricar ladrillos para salvarnos, que nuestra salvación se consumó en la cruz del Calvario. Cuando Jesús dijo, consumado es, el Señor dijo, consumado es. Que la obra que ahora hacemos no es con barro y paja, sino que la hacemos con piedras vivas, y que la principal piedra del fundamento es la roca eterna que es Cristo Jesús. Que sobre Él, sobre Jesús, se edifica un nuevo mundo de almas salvadas, redimidas, que son piedras vivas, y que estas almas fueron redimidas de manos del diablo por el amor de Dios manifestado en la cruz del Calvario, en la muerte de Cristo. Entonces no creas que las obras van a limpiar tu pecado y tu conciencia, porque la salvación no es por obra, sino por fe en Jesucristo. La fe es la piedra con la que edificamos nuestra vida espiritual, porque el justo por su fe vivirá. Las piedras con las que nosotros edificamos el edificio se tallan fuera del templo, en el diario vivir, es decir, con cada experiencia, con un mundo adverso que nos aborrece, que aborrece la fe que nosotros tenemos en Cristo. Ese mundo que nos ataca y nos golpea constantemente porque nos odia por causa de nuestra fe en el amado Señor Jesucristo. Es allí en donde somos tallados, donde somos trabajados por el alfarero eterno, y en donde somos formados para poder ser colocados como ladrillos, como piedras firmes, como piedras vivas en el edificio de Dios. Que si vencemos, como lo dice Jesucristo en Apocalipsis 3:12, que Él nos dará vida, que Él nos salva perfectamente, y dice que nos va a hacer columnas en el templo de su Dios y nunca más saldremos de allí. Dios es el escultor y Él nos esculpe con sus herramientas, que son las herramientas del Espíritu Santo, y con los dones del Espíritu Santo nos hace consolidar, nos afirma para manifestar el reino de Dios con poder y autoridad en esta tierra perdida. Ya el faraón y sus torturadores, amados hermanos, no nos pueden alcanzar, no nos pueden hacer daño, no nos pueden tocar. Ellos quedaron sepultados bajo las aguas del Mar Rojo. Ahora nosotros vamos camino a la tierra prometida, vamos camino a Canaán. Ya ellos quedaron sepultados, porque la Biblia dice que el Señor avergonzó a los principados del infierno y de este mundo y los exhibió públicamente en la cruz y triunfó sobre ellos. Espero que estas palabras te animen, amado hermano, amada hermana, querido colega de ministerio, amado ministro, para que luches como hijo de Dios, como una persona libre que ha sido redimida del poder del maligno. Trabaja en la obra de Dios, no te detengas, continúa, no desistas,
porque cuando te faltan tus fuerzas, Dios te da la de Él para que continúes una milla más, una milla extra, que hay galardón para los edificadores del reino de Dios en esta tierra. Pablo apóstol dice en 1 Corintios 15:58, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Firme y constante y creciendo, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Y recuerda, Cristo está a la puerta. El arrebatamiento está más cerca de lo que mucha gente piensa. Hay gente y hay lugares donde ya ni del rapto de la iglesia se habla. Ya eso es un tema secundario. Hoy hay temas más importantes que el rapto, como cuánta gente hay sentada en la silla, cuántos salones se pueden llenar, cuántas arcas de ofrendas y diezmos se pueden llenar. Más importante que el arrebatamiento de la iglesia no puede haber un tema. El principal tema a hablar, a enseñar, es que la iglesia no es de este mundo y que Cristo está por levantar la iglesia, porque Él dijo, me voy, pero volveré y me tomaré a mí mismo. Recuerda, santifícate. Si alguno tiene esta esperanza, a sí mismo se purifica como Él también es puro. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Shalom.